Hoy para mí es un placer doble el poder estar aquí presentando al profesor que va a intervenir en esta primera conferencia del Congreso por dos motivos. La primera porque se trata de un gran profesional, un profesional con una gran trayectoria en el ámbito de las TIC, en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, y además por ser un gran amigo, una persona que ya ha participado también en esos congresos anteriores al que se ha hecho referencia antes aquí, y bueno, normalmente colaboramos a través de nuestros distintos equipos o grupos de investigación. Tenemos, por tanto, unas relaciones muy positivas de intercambio de comunicación, de experiencia, etcétera, y en ese sentido, y en el que le he dicho anteriormente, de la gran trayectoria profesional de la persona que va a tomar la palabra a continuación, pues para mí es ese doble placer. Se trata del profesor Ignacio Aguadé, que es vicerrector de Tecnología, Innovación y Calidad de la Universidad de Huelva. Es también profesor de Educación en Medios de Comunicación y de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación en la Universidad de Huelva, como he dicho antes. Doctor en Psicopedagogía, es también maestro, es licenciado en Ciencias de la Educación y en Filología Hispánica. Es el presidente fundador del Grupo Comunicar, la revista Comunicar, que es una revista de alto impacto, de la que, digamos, dentro de nuestro ámbito profesional, pues tiene un nivel de excelencia superior. Yo creo que no hay ninguna que en España hay 2 o 3 revistas de esta categoría. Es bueno, asesor científico de distintas revistas, tanto nacionales como internacionales. También es director del grupo de investigación Ágora, dentro del Plan Andaluz de Investigación. Desarrolla distintos proyectos de investigación de I+D dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, por ejemplo, Interreg 3, e-learning de la Unión Europea con Italia, Bélgica, Portugal, INTI de la Unión Europea también, con otros países de la Unión Europea, de América Latina, etc. Bueno, no me voy a alargar mucho más, porque si me pongo a describir un poco su gran capacidad, su prolífica capacidad para publicar precisamente artículos, libros de impacto, no acabaría nunca. Así que no le voy a hurtar más tiempo a ustedes y lo dejo ya directamente con el profesor Ignacio Aguadé. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Buenos días a todos por estar aquí conmigo, incluso a aquellos que nos ven por internet, que también es otra fórmula de conectar y de comunicarse. Gracias por la presentación y gracias especialmente a todo el equipo de Málaga. Yo creo que, como decía la rectora, a la que también con la que comparto también muchas actividades de carácter de gestión, pues creo que es un grupo líder en España, que tiene una enorme proyección internacional y que realmente es uno de los grupos punteros en nuestro país en el desarrollo de las tecnologías y de ese concepto tan interesante como son las buenas prácticas en TIC, tema que nos mueve a todos estar aquí presentes, porque es un tema que yo digo que cambia cada año. Es decir, realmente hace 5 años nadie hablaba de redes sociales, o hace 10 casi nadie hablaba de móviles. Es más, cuando veíamos a una persona en la calle hablando con el móvil, nos parecía de mala educación. Eso ha cambiado tanto de que hoy hasta los niños pequeños tienen un terminal en su bolsillo. Realmente es un mundo donde la arqueología no tarda 1000 años para producirse. En 5 años, en un lustro, prácticamente hemos transformado nuestra visión de la tecnología. Pero eso de por sí nos debe hacer reflexionar mucho, porque uno de los grandes problemas que hay ante las tecnologías es que no se reflexiona, que se consumen de forma casi hipnótica. Precisamente eso es lo que yo quiero hacer en esta intervención primera de este congreso. Voy a romper el modelo al uso de hacer una conferencia estándar con muchas citas y referencias. Creo que hoy hay una buena documentación en la red. Voy a hacer referencias a algunos de los documentos que se pueden consultar, pero voy a hacer un doble discurso, por decirlo de alguna forma. Primero voy a reflexionar un poco sobre el papel de las tecnologías en la universidad. Creo, en la línea de lo que estaba diciendo antes, falta mucha reflexión y por tanto falta mucha investigación y muchas conclusiones en un mundo que no se puede concluir porque va cambiando. Y al mismo tiempo voy a hacer una mostración de algunos de los recursos que podemos emplear
Si os parece, me comprometo a que si pasáis un folio y vais poniendo vuestro correo electrónico, para que nadie tenga que escribir y todo el mundo pueda escuchar, pues me comprometo que al final de la sesión me llevo ese folio y en 24 horas todo el mundo tiene en su correo electrónico una dirección web de una consigna telemática para que se pueda bajar instantáneamente toda la presentación completa en abierto, en PowerPoint. La presentación pesa unos 25 megas, por tanto no es fácil mandar por correo. Lo que voy a hacer es meter en una consigna telemática, os pongo la dirección web y os la bajáis. Fijaros, esto que ahora lo vemos casi tan sencillo, hace 5 años era impensable. No existían consignas telemáticas. Yo, de hecho, muchas veces pregunto, ¿qué es una consigna telemática? Y todavía hay gente que le da vergüenza levantar la mano. Hace 3 años, el que lo sabía levantaba la mano con pasión. Ahora, el que no lo sabe, esconde la mano. ¿De acuerdo? Bien, pues simplemente un sitio donde se reposicionan los documentos digitales y en cualquier momento uno se lo puede bajar, esté donde esté. De hecho, aunque yo he traído un pen, he traído el pen por seguridad. Yo realmente la presentación me la bajo de la consigna. Pero lo puedo hacer en cualquier sitio. Es decir, yo recuerdo que antes, hasta hace poco tiempo, cuando iba a América, iba siempre cargado de revistas. Bueno, ya he traído algunas porque a los colegas mexicanos sí quería ofrecerle algunas. Pero ahora, cuando voy a América, no llevo revistas. Llevo mis manos, porque mis manos están las revistas. Con conectarme a la red puedo mostrar mucho más de lo que sería incapaz de llevar en muchos camiones. Con lo cual, todo esto está cambiando tanto que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar, porque lo que sí está claro es que vamos hacia una nueva universidad que tiene que superar necesariamente el modelo decimonónico. Y cuando digo decimonónico, lo estoy diciendo con razón. Es decir, no me he ido al siglo XX, me he ido al XIX, que es cuando surge la universidad tal como la concebimos hoy, como un instrumento más del Estado de estatalización de las mentes. Aunque existe una universidad, la de Humboldt anterior, pero la universidad del siglo XIX y el siglo XX, como la escuela igual, es un sistema de nacionalización, donde el valor fundamental está en la transmisión de información. Un profesor se sienta en un estrado alto, como este, con un micrófono, en situación privilegiada respecto a su alumnado, que escucha, calla y si puede se duerme, o desconecta al menos. Si ahora alguno se quiere desconectar, lo puede hacer perfectamente, no hay ningún sistema de control para saber, al final tiene el certificado igual. En todo caso, comprobamos que existe, y perdonen la expresión, el bulto en la clase. Si existe el bulto, hay asistencia y por tanto hay superación del conocimiento. Es un modelo totalmente ineficaz, inoperativo, pero perseverante. Si saliéramos de ahora de esta sala y nos fuéramos a ver las clases que se están impartiendo en esta universidad, muchas seguirían utilizando ese modelo, muchísimas. Pero aquí y en prácticamente cualquier país. Por tanto, las TIC, si algo pueden servir, si para algo pueden servir de utilidad, es precisamente para romper esa transmisión y pasar a la interacción, que es una palabra muy bonita, pero muy difícil de implementar, porque eso no es interacción. Esos son villancicos, muy propios de esta época. Bien, os quiero decir que realmente hay un cambio radical que hay que ir fomentando en la universidad, porque la universidad sigue siendo decimonónica. Y el papel de las TIC puede ser fundamentales para superar este modelo transmisivo que ha sido el imperante y que sigue siendo el imperante, a pesar de las TIC. Sigue siendo el imperante en prácticamente todos los sistemas universitarios del mundo. Hay un autor que dice que realmente las TIC no tienen utilidad. Las tecnologías de la información y la comunicación es igual que cuando decimos que vivimos en la sociedad de la información. ¿Vosotros creéis que la gente está realmente más informada ahora que hace 50 años? Pues depende de qué entendamos por información. Si es recibir noticias, posiblemente sí. Pero si es procesamiento de esa información para la transformación personal y social de la sociedad, puede ser que no. Puede ser que no. Este autor, que me gusta mucho citarlo, dice que hay que pasar de las TICs a las TAC. Que hasta que no tengamos TAC, realmente no tendremos... las TIC no tendrán sentido. Él dice que de las tecnologías de la información y la comunicación hay que pasar a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Fijaros qué cambio, de la información al aprendizaje y de la comunicación al conocimiento. Porque comunicación en sí no significa transformación de las personas. Eso es el conocimiento. Cuando las TIC se conviertan en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, realmente la universidad y la sociedad empezará a cambiar. Y en ese es una tarea difícil, en el que todos estamos de alguna forma implicados, porque los que estamos aquí estamos interesados, tenemos propuestas de buenas prácticas, pero a veces realmente nos falta ese cambio de chip
de realmente emplear las tecnologías para lo que deben ser. Yo me voy a permitir, porque me parece muy interesante, no sé si conocéis el vídeo de Sir Ken Robinson, que ha estado pululando en la red los últimos meses, es uno de los vídeos más visitados. Hasta hace poco tiempo ha estado en inglés, ya está en español. Dura 10 minutos, pero no sé si hay mucha gente que no lo han visto, me gustaría ponerlo, porque incluso el que lo haya visto le conviene repasarlo. Es más, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de reflexión y de escritura, porque también la escritura tiene valor. Todo aquello que tengáis un papel, tecnología arqueológica, un papel y un bolígrafo, por favor, si podéis, mientras que lo estáis escuchando, escribir las palabras o las frases que más os impactan. Veréis como al final tenéis ahí un repositorio, por emplear un término digital, que además es muy clásico, un repositorio con un conjunto de palabras clave que nos permitirían transformar la educación, o al menos replantearnos el modelo educativo que tenemos. Porque fijaros bien, las TIC nunca van a ser unos buenos recursos si no nos planteamos para qué las queremos. La parafernalia tecnológica, es decir, los tecnofílicos, son tan peligrosos como los tecnofóbicos, tan peligrosos. Los que creen apabulladamente que las tecnologías nos van a transformar el mundo, aparte de que se confunden a diario, caen en una espiral perniciosa. Y os lo digo yo, que creo en las tecnologías, pero creo que ese creimiento de que la tecnología es la panacea universal es un fracaso, que generalmente genera más hipnosis, más manipulación, más dependencia, para nada. Es decir, el engranaje comercial nos hace que todos los años nos cambiemos. Si yo preguntara ahora quién tiene un terminal móvil de hace 5 años, ¿quién es capaz de levantar la mano? Uno, 2, 3, y la levantan así un poquito, 4 y 5, 6 personas, bueno, pues ya tenemos mucha arqueología en la sala, 5 años, fijaros, un cacharro que no dura nunca, como media, más de 2 años, fijaros si estamos en una espiral perniciosa. Bueno, pues decía que tecnofélicos como tecnofóbicos, ambos son realmente posturas antagónicas que no existen existen en laboratorio solo. Nadie es tecnofílico o tecnofóbico al 100%, pero sí es verdad que hay una graduación, una tendencia. Yo creo que hay que ser crítico con las tecnologías y saber usarlas. Esa es la clave. Bien, pues si os parece, dura 10 minutos, pero creo que es muy interesante. Si consiguiéramos apagar un poco la luz, sería bueno. Sir Ken Robinson es ya caballero por la reina de Inglaterra, porque se ha convertido poco a poco en uno de los grandes gurúes mundiales en el tema de la creatividad y en la necesidad de la transformación de la universidad. Yo creo que es muy interesante porque hay muchas cosas que nos dicen que nos deben interpelar. Y estoy diciendo, y estamos en la fase de la reflexión. Después vendrá la fase del torrente de aplicaciones que podemos emplear, que será la segunda fase. Pero estamos primero pensando. Bien, vamos a poner el vídeo de... Ay, perdón, se fue. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen 2 razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso.
Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no, o sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos. El mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten. No quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí, pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas, por los mismos motivos caprichosos y por la misma razón la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los test estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa, solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes, y no quiero decir que sea exclusivo de las artes, creo que también es cierto para las ciencias y para las matemáticas, pero permítanme hablar en particular de las artes, porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética. Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual, cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando, cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso.
Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas, están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados, todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien, se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1.500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad, y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran, es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan.
Bueno. Siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana. Bien. Yo creo que es un poco sorprendente. No sé si muchos lo habéis visto. Es un vídeo para ver varias veces. Evidentemente, la primera vez es imposible captar toda la información. Incluso es casi imposible captar la atención durante todo el tiempo que dura el vídeo, por el montón de ideas que recoge. Pero si tuviéramos tiempo, podríamos hacer un pequeño debate que saldrían cosas súper interesantes. Estoy convencido que muchos de los que estáis en la sala podríais casi iniciar ese proceso creativo divergente y hacer que ese clip de goma gigante fuera creciendo. Estoy convencido de ello. Pero no tenemos mucho tiempo, lo dejo ahí, lo vais a tener en la presentación que os voy a entregar y podéis recuperarlo porque realmente creo que no tiene desperdicio tanto la transformación visual de la conferencia de Robinson como el propio discurso que él da, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas ideas, por supuesto algunas polémicas y que podrían generar un debate interesante, pero en todo caso recuestiona mucho de los planteamientos que hasta ahora han sido la referencia de la escuela casi sin pensarla. Y cuando digo de la escuela me estoy refiriendo a todo el sistema educativo desde 0 años hasta que a lo largo de toda la vida, porque hasta el sistema educativo a distancia ha imitado en gran parte, o el sistema televisivo educativo ha imitado en gran parte este modelo transmisivo, convergente, donde el espacio para mirar al futuro es nulo. Hay un autor que yo cito muchas veces porque es amigo y creo que es una gran referencia, Joan Ferrés, que dice que la escuela tiene un gran problema, que enseña para una sociedad que ya no existe. Y realmente eso es algo que nos debíamos replantear todos los días. Enseñar para una sociedad que ya no existe es un profundo fracaso para una institución que su obligación es formar ciudadanos del futuro. Justamente es mirar para el lado contrario de donde hay que mirar. Claro que el futuro es imprevisible, pero sí también sabemos cómo no va a ser el futuro. Puede ser que no sepamos cómo va a ser el futuro, pero sí sabemos cómo no va a ser. Y sin duda alguna no va a ser como es el pasado o el presente. Y por tanto, con esos atisbos de cómo puede ser el futuro, habría que planificar un proceso educativo que preparara a los ciudadanos a enfrentarse a la sociedad que no se van a encontrar y para la que normalmente formamos. El modelo educativo ha cambiado muy poco en los últimos 50 años, muy poco. Estamos hablando en términos globales. Por supuesto que aquí los que estáis son los que hacéis buenas prácticas con TIC, justamente la avanzadilla de los que propugnan que otro modelo es posible y que la escuela debe enseñar para una sociedad que va a existir y que es distinta a la que tenemos en el presente y, por supuesto, radicalmente distinta a la que teníamos en el pasado. Dice Cebreiro en una frase que la llamada sociedad de la información ha generado una nueva forma social que nos afecta a todos y a cada una de las estructuras básicas de la sociedad. Por tanto, está tirando por tierra todos los asentamientos o todo el acervo tal como lo hemos concebido hasta ahora. Fíjense que cada segundo se sube, me parece que 35 horas de vídeo en YouTube, cada segundo. ¿Quién puede abarcar la información audiovisual que está solamente en ese canal? Es imposible. Cada día la red duplica la información que tiene en sus miles y millones de repositorios. Hoy día navegar en ese mundo es realmente difícil. Por eso hay que plantear unas nuevas claves de interpretación en la universidad, en el sistema educativo no universitario, desde los primeros cursos. Es decir, hay que replantear el modelo educativo y las TICs, si son TAC, pueden ser un buen recurso para ello. Por tanto, la originalidad, la innovación, la creatividad, el concepto de inteligencia colectiva que Robinson de alguna forma nos introduce en ese excelente vídeo, la participación, porque el conocimiento colectivo se construye con participación y también con divergencia. El concepto de la divergencia, tampoco desarrollado en la escuela. Él hablaba que las artes han sido siempre la víctima de la educación escolar, porque siempre hemos buscado que ante un input haya un output más o menos semejante. La gente tiene que entrar clasificadas por edad, como si el criterio de edad fuera el más importante, como si la inteligencia a veces estuviera directamente vinculada con la edad. Está demostrado que no. Pero en cambio seguimos empleando ese factor básico, con grupos de 30 o de 35 o de 25, ¿por qué? Siempre igual. Si realmente hay unos elementos que hay que recuestionarse y la divergencia es fundamental. Reutilizar y transformar esa información, recuestionar los planteamientos tradicionales
es quizá uno de los puntos fundamentales que tenemos que hacer desde el campo de... Yo creo que precisamente aquellos que creemos en las TIC somos los que más autorizados estamos en replantearnos todo esto, porque sí, las TIC pueden ser también un instrumento de aborregamiento, sin duda, pero pueden ser también un instrumento de transformación. Y justamente en esa línea es donde tenemos que movernos, y para ello es fundamental la reflexión y, como decíamos antes, el conocimiento, ¿no? Es decir, que hoy tenemos una biblioteca universal, todos somos conscientes de ello, pero no hemos reflexionado lo suficiente para ver en qué medida eso nos está transformando y cómo los contenidos interconectados, que cada vez más están presentes, esas relaciones que antes eran imposibles. Yo esta tarde tengo una sesión, por eso me voy a tener que ir pronto, donde están gente de 18 países conectados simultáneamente y hablando entre ellos, por chat, por voz, viéndose las imágenes. Bueno, esto hasta hace nada era impensable e imposible. Los alumnos empiezan a decir ya que con estos sistemas se sienten más queridos y personalizados que cuando van a una clase. Yo me voy de aquí sin conocer vuestros nombres, sin haber hablado con muchos de vosotros. Se puede decir que esto es más personal, porque sea presencial, que una interacción que genero a través de una máquina con personas que están a posiblemente 10.000 kilómetros, que hablan mi mismo idioma o no, pero que sin duda hay una interacción a veces mucho más personal. El concepto de la presencialidad vinculado a lo personal empieza a diluirse, porque ese ágora pública que hemos creado puede ofrecer herramientas de notable valor, no necesariamente siempre se produce. Por eso, y claro, nos podemos plantear, bueno, y si esto es tan así, ¿por qué no se hace? ¿Dónde está el problema de que se produzca la transformación? Yo creo que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho en formación, todavía no hay una toma de conciencia real de lo que este cambio de modelo va a suponer. Decía Robinson, cambio de paradigma, pero yo creo que más que cambio de paradigma va mucho más allá, y es un cambio generacional. Algunos dicen ya que esto que estamos viviendo, sin ser conscientes de ello, es parecido a la revolución que supuso la irrupción del libro en el Renacimiento. Es decir, el libro es la frontera cultural que separa la Edad Media del Renacimiento. Posiblemente toda la irrupción del mundo digital, con lo que ello supone, va a suponer también el cambio de una nueva época. Es evidente que nosotros no tenemos capacidad ni separación histórica para poderlo percibir, pero fíjense la revolución que está suponiendo en infinitos ámbitos de nuestra vida. Ya no solamente ámbitos de consumo, prácticamente de todas las esferas de nuestra vida están ya hiperconexionadas y vinculadas a todo lo que supone la tecnología. Esa actualización brevemente que se tiene que marcar en una cultura del consumo, que es otra de las claves y del espectáculo, como claves diferenciadoras de la sociedad en la que vivimos, son aspectos que no están realmente meditados, estudiados, sistematizados, y por eso hace falta, yo creo que este es un campo que es como una auténtica mina, una beta que necesita mucha gente que realmente estén dispuestos con pocos conocimientos, porque es un campo sin hacer, que estén dispuestos a investigar y a trabajarlo, porque la sociedad lo necesita, y lo necesita no la sociedad española o andaluza o malagueña, lo necesita la sociedad universal. Estos problemas son los que están planteándose ahora los expertos de la Comisión Europea, del Parlamento, de la UNESCO, de la ONU, de los organismos internacionales, porque realmente afectan tanto a las nuevas generaciones, pero también a los mayores de Israel, de Australia, de Argentina, de Alaska y de España y Málaga. Porque todo esto es un... ¿Perdón? A ver. Se nos fue. Decía que nos afecta a todos por igual, ¿no? Es decir, es un problema que está presente en todos los contextos y en todos los países del mundo, ¿no? Un segundito que se nos fue, y lo que tenemos es un visualizador, el problema de las tecnologías. Bien, comentaba que desde esa perspectiva yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que falta, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, mucha formación, no solamente de los niños, de las nuevas generaciones, que por supuesto tienen que ser una etapa a la que tenemos que dedicar un gran esfuerzo, pero también de los propios profesionales, de la propia sociedad,
Es decir, quién puede decir que está libre de esta piedra? Realmente todos de alguna forma estamos muy condicionados con esta cultura del consumo, del espectáculo, provocado por los propios medios de comunicación, provocado por las tecnologías, por la parafernalia que estas tecnologías de por sí nos aportan, y realmente esa actividad de formación ha de empezar previamente con una sensibilización, una toma de conciencia de que vivir en el mundo de las tecnologías sin reflexionar sobre ellas es algo parecido a como vivir en el agua siendo pez sin saber que vive en el agua. Realmente decía un semiólogo francés de los años 60, fijaros ya un agorero, Antoine Ballet, que realmente los medios de comunicación, las tecnologías, son como el aire que respiramos, es decir, nos invaden y lo tenemos casi introyectado en vena. De alguna forma, esta comunicación multimedia nos está exigiendo un replanteamiento de nuestros hábitos, nuestras formas de ser, de comportarnos, porque nos está afectando. Yo muchas veces pongo como ejemplo la pizza. La pizza no la han generalizado los italianos, la han generalizado las películas norteamericanas. Si vas a Buenos Aires, en la avenida principal, hay más pizzerías que bares. Manolo, que es muy conocedor de toda esta zona, hay más pizzerías y hamburgueserías de McDonald's que zonas donde venden vacuno de la pampa argentina. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible no por el producto en sí, sino por el marketing y por la entrada cultural que ha tenido ese producto, que además se ha hecho universal, como la Coca-Cola. Yo siempre suelo poner en mis exposiciones algún anuncio de Coca-Cola, me aprovecho de la publicidad de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es una garantía de éxito. Están tan estudiados, están tan trabajados, que donde lo ponga vas a decir, oye, qué presentación más bonita, claro, por la Coca-Cola. Pero realmente es una fórmula, nunca ningún anuncio de Coca-Cola nos habla del producto, nunca. Nunca nos dice, tiene un sabor agrio, tiene un sabor tal, nunca nos da información objetiva del producto. Siempre nos asocia a un conjunto de valores vinculados al producto. Y eso genera un espacio asociativo en nuestra mente que finalmente consumimos el producto. Un producto que no necesita ninguna publicidad, porque yo os pongo la silueta de la botella y todo el mundo identifica qué producto es. Todos tenemos perfectamente asimilado ese producto. Quiero decir con esto que el consumo, muy vinculado y proyectado a través de las tecnologías, nos irrumpe por todos nuestros contextos. Bien, pues aquí quería hacer la reflexión hasta ahora. Por supuesto podríamos seguir con esta reflexión, con el vídeo de Robinson nos podía dar perfectamente toda la mañana de trabajo. A mí me gustan mucho más los sistemas participativos que los sistemas unilaterales, es decir, no puedo pregonar algo distinto a lo que hago, y realmente me siento incómodo cuando tengo que solamente hablar yo. Me gustaría escucharos porque estoy seguro que podríais decir muchas cosas sobre esta reflexión, pero no podía hacer esta segunda parte sin hacer la primera. Creo que hay que trabajar mucho en el tema de la reflexión sobre el impacto de las tecnologías en nuestra vida, en nuestra sociedad y, por supuesto, en la universidad, porque finalmente todos estamos vinculados a la universidad o al sistema educativo, primaria y secundaria, y no hay que olvidar que lo que no hagamos en la universidad difícilmente en ningún otro foro social va a ser capaz de hacerlo. Si no somos capaces de formar cuadros de forma crítica, inteligente y activa, difícilmente ningún otro sector social, ningún otro espacio social va a ser capaz de hacer esta labor. Y por tanto nuestra responsabilidad es infinita. Por supuesto que la formación de las personas no solamente depende de la universidad y del sistema educativo, también depende de los propios medios, depende de la familia, depende de la propia sociedad civil, pero sin duda alguna el sistema educativo es el escenario privilegiado, porque no hay otro como él. No hay ya ningún espacio donde las personas puedan reflexionar. Fíjense que cuando salgamos a la calle nos movemos en un mundo de imágenes, de prisas, de coches, de gente corriendo, y ya no hay espacios para reflexionar. Si vemos a alguien en un parque reflexionando, decimos, ese está loco. Ya no hemos creado una sociedad donde la reflexión es como algo mal visto. Y es necesario reflexionar, porque la reflexión es el comienzo de la sensibilización, de la formación y de la investigación. Y esas palabras no son baladíes, son palabras clave en el desarrollo social, incluido con las tecnologías. Ya os he dicho antes que es muy fácil caer en la tentación. Ahora vamos a ver un repertorio amplísimo de recursos, todos conocidos, pero yo los he sistematizado para recordar cómo las tecnologías nos pueden también transformar la educación, siempre y cuando que hagamos esa fase previa imprescindible
de la reflexión. Bien, pues investigar y aprender con tecnología, pues ahí he puesto un conjunto de ideas que creo que todos de alguna forma podéis sintonizar con ellas. No voy a pararme mucho aquí porque esto lo vais a tener, pero efectivamente las tecnologías bien utilizadas, con ese sentido reflexivo que he comentado, nos pueden servir para transformar, para crear, para producir, para compartir, para integrar esquemas, para organizar, para sintetizar, para analizar. Fíjense que al final lo fundamental es romper ese modelo transmisivo que ha sido el imperante en el sistema educativo desde infantil hasta universidad. Por supuesto, a medida que crece, más transmisivo es decir, donde el sistema sigue siendo más clásico es en la universidad, mucho menos, por supuesto, ya por fortuna en los niveles básicos, pero realmente lo que hay que hacer es romper ese modelo unilateral que está demostrado que no funciona, Yo muchas veces pongo el ejemplo de decir, a ver, alguien en la sala es capaz, que no sea de matemática, es capaz de decirme qué diferencia hay entre una integral y una derivada. Que no sea de matemáticas. Si es de matemáticas, no tendría perdón que no lo supiera. Fíjense, pues todos en el sistema medio, en la secundaria o en el bachillerato, todos hemos estudiado esos conceptos porque si no, no hubiéramos superado algún curso y no hubiéramos podido llegar a la universidad. En cambio, nadie es capaz de decir casi nada de una derivada o una integral. Conocimiento aprendido, reproducido y olvidado. ¿De acuerdo? En cambio, estoy seguro que si pusiera algún anuncio de hace 15 años de impacto, todo el mundo sería capaz de reproducir la canción correspondiente. Un aprendizaje informal, no buscado, pero penetrado en nuestro interior. Fíjense qué diferencia entre un sistema formal y un sistema informal y los impactos a largo plazo que generan uno y otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente aprendemos en la escuela, se aprende también fuera. Y a veces se aprende con mayor énfasis e impacto. Recuerdo que una tesis que fue muy criticada era la publicidad modelo para la escuela. Y fue muy criticada en los entornos formales. Por supuesto no planteaba que los objetivos de la publicidad se copiaran en la escuela, pero sí las estrategias. Porque sin duda muchas de las estrategias que emplean los recursos publicitarios pueden ser fantásticos instrumentos para enseñar con un factor fundamental, porque las personas nos movemos con dos grandes hemisferios, todos lo sabemos. Entre la máquina y el animal está la persona. Si solamente funcionáramos con el hemisferio intelectual, seríamos máquinas. Ya las máquinas hacen prácticamente toda la lógica, la puede desarrollar una máquina. Pero si solamente funcionáramos con el hemisferio emotivo o emocional, seríamos más animales. Ese equilibrio, a veces difícil, entre los dos hemisferios es lo que nos hace personas. Justamente la escuela ha trabajado fundamentalmente el aspecto intelectual, olvidando que el aspecto emotivo es también fundamental en el desarrollo de las personas. Hay muchos estudios ahora, el de Robinson puede integrarse dentro de estas corrientes, que defienden que también esa combinación, esa síntesis entre lo emotivo y lo racional es lo que podría hacer una educación mucho más eficaz y mucho más adaptada a los nuevos tiempos. Bien, no tengo mucho tiempo, quería hablar un poco del concepto de competencia tecnomediática, que creo que es fundamental, donde las TIC y los medios se vinculan y nos permiten acceder a ese concepto de desarrollo social y de progreso entendido como preparación para un mundo que no existe, que no sabemos cómo va a ser, pero que sin duda va a ser distinto al pasado. Y en esa línea habría que trabajar muchos aspectos, muchas ideas clave. Voy a decir ahora un conjunto de ideas y después poner un conjunto de aplicaciones. No tengo mucho tiempo, sí me gustaría escucharos algo, pero bueno, algunas ideas importantes. El concepto de que el alumno aprenda haciendo es un concepto muy clásico, que existe ya, pues por lo menos desde el principio del siglo XX, con las escuelas renovadoras de Freinet y de toda la escuela nueva que surge en Francia, pero que está todavía poco desarrollado, especialmente en los ámbitos superiores. En la universidad, en el sistema educativo a distancia, hay que generar más el aprendizaje haciendo, que no es cualquier cosa, y que no vale solamente la mera hiperactividad del alumno, sino que tiene que ser una experiencia, por supuesto, selectiva, racionalizada y enfocada, ¿no? Que haya menos tareas repetitivas y que haya más metodologías de trabajo interactivo, pues también es otra obviedad que es
fácil de entender y difícil de ejecutar. Fíjense, la mayoría de los profesores, incluso los que se creen innovadores, terminan poniendo trabajos escritos a los alumnos. ¿Por qué no emplear el código visual como un sistema de expresión? Hoy día sería posible. Yo el otro día en una charla en un máster en Madrid, lo que hice fue algo que puede salir bien o puede salir mal, pero lo experimenté, que fue toda mi charla se hizo con los alumnos presentes y con el Twitter funcionando. De forma que cada vez que yo iba haciendo cualquier cosa, ellos iban lanzando twitters con el teléfono o con el portátil y saliendo en pantalla. De forma que yo iba viendo constantemente lo que ellos iban pensando, o al menos lo que querían expresar. Y se generó una interacción ahí que puede salir bien o puede salir mal, pero es una forma de romper el modelo unilateral, de forma que el alumno participa constantemente en lo que tú estás haciendo, ¿no? Bien, utilizar recursos, que ahora vamos a ver algunos, recursos, repositorios, es decir, herramientas de web que nos permitan generar mayor interactividad, cooperación a través de los alumnos, ¿no? Bien, en todo caso, el papel del docente es fundamental, es decir, romper este modelo de mesa elevada, de estrado, con el poder del micrófono y la pasividad del receptor, para ir a modelos mucho más activos, en que no sea mera transmisión de información. Bien, voy a saltar esto, vamos a hacer una pequeña parada y vamos a empezar una segunda fase donde vamos a ver un conjunto de aplicaciones. He puesto algunas de las que podemos emplear, de las que estamos empleando. Lo que he hecho es sistematizarlo un poco y poner ejemplos de lo que yo a nivel personal estoy haciendo con mis alumnos, ¿no? Porque creo que es una forma también de compartir y de que vosotros podáis también decirme cosas que estáis haciendo, ¿no? En el tema de acceso a la información, pues cada vez más yo creo que lo más importante es no el contenido, sí el acceso. Es decir, tenemos que enseñar a la gente, si como hemos dicho antes, el saber se duplica por día, ya no tiene mucho sentido que los notarios se metan las leyes en la cabeza. Porque se da un botón y si sabes darle bien, te va a aparecer lo que tú necesitas. Por tanto, hoy día lo fundamental en el sistema educativo debería ser enseñar herramientas de búsquedas, que la gente sepa navegar. Y eso no es fácil, y eso no se aprende por la mera navegación. Igual que ver televisión no se aprende con el mero consumo. Eso está demostrado científicamente. El mero consumo generalmente lo que genera es mayor hipnosis. Los recursos tecnológicos requieren un proceso de aprendizaje sistemático, reflexivo y organizado. Y no vale el mero consumo de la tecnología. No se aprende a navegar navegando, se aprende haciendo un proceso reflexivo donde tiene que haber un educador que aprenda. Igual que no se aprende a leer leyendo solamente. Hace falta un proceso de disección del código lingüístico para aprender a entender y a comprender cómo uno habla y cómo uno se expresa. Esas búsquedas son fundamentales. Todos conocemos búsqueda en Google, ojo, porque Google es un dios que estamos elevando al máximo altar, y Google es una empresa. Yo soy responsable de las tecnologías de mi universidad y he recibido ya varias propuestas para que nuestros servicios de correo, normalmente unos cerca de 200.000, 300.000 correos diarios, pasen a la nube de Google. Ya hay universidades españolas, unas pocas, que han pasado. Mientras que yo sea vicerrector no se va a hacer paso ese. Vamos, no sé que el rector me lo obligue, no lo vamos a hacer. Fíjense, os voy a contar una simple anécdota, porque esto es justamente lo que yo hablo de educación en TIC, saber estas cosas, Nosotros teníamos nuestra revista, ahora la voy a enseñar, totalmente en Google completa, a texto completo, con el buscador de Google totalmente automatizado. Nos hemos llevado unas 200 horas en subir los 1.700 artículos a Google. 200 horas de trabajo. Nada, perfecto. Ellos la fiscalizaban, le daban visto bueno y la subían. Hace un mes y medio, aproximadamente, sí, a principios de octubre, recibo un correo de Google que dice: a partir de mañana borramos vuestra revista de nuestro servidor. No nos interesa comercialmente. A las 24 horas, toda la revista borrada. Si en el futuro nos interesa la revista, ya os llamaremos. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Ojo, porque Google está comprando cada día nuevas aplicaciones, algunas súper interesantes, pero es una empresa privada,
con un poder impresionante. Fijaros que si hoy nos quedamos sin Google, muchos se quedan sin correo, se quedan sin buscadores, porque solamente empleamos Google, se queda sin escritorio, se queda sin sistema de videoconferencia, se queda sin Google Docs, se queda sin Google Earth, se queda sin Google... ¿De acuerdo? Ojo, porque el estar en manos de pocos no es democracia. Y lo que es gratuito no es gratuito. ¿De acuerdo? Nadie da, en España hay un refrán muy fácil que dice, nadie da duros por peseta. ¿Correcto? Simplemente es una reflexión para que entendáis que este universo también tiene sus debilidades, y que todo lo que te ofrecen gratuito, imaginaros esa universidad que dice, bueno, pues mi servidor webmail a Google, me lo dan gratis, me ahorro personas, me ahorro máquinas, me ahorro servidores, me ahorro, perfecto. Y ahora Google, el año que viene me dice, mire usted, esto que era gratis hasta hoy, le voy a cobrar 3 millones de euros. ¿Qué ocurre? Porque tienes que buscar los 3 millones de euros, porque tú no puedes ya romper un sistema que es trascendental en las comunicaciones. Es decir, ¿quién puede hoy no depender del correo electrónico? ¿Hay alguien que no tiene una dirección de correo electrónico en la sala? Esto preguntó hace 5 años, mucha gente levantaba la mano. Y hace 10, y hace 15, Manolo fue de los primeros que se peleó con el ordenador. Yo me llevé 6 meses para configurar mi cuenta de correo, en el año 93. 6 meses. Para tener que el router, ese que hacía pi, fuera capaz de conectarse con mi correo electrónico en casa. O sea, esto que vemos ahora como arqueología son 15 años, no más. No más, 15 años. En 15 años hemos tenido una revolución, y sobre todo en el último decenio, impresionante. Entonces, todo esto nos debe hacer pensar que hay cosas que no vienen por generación espontánea, que están estructuradas, organizadas, que hay políticas empresariales detrás y comerciales, y que en un momento determinado pueden demandar lo suyo. Porque si a ti te dan una cuenta de correo gratis, tú, cuando te digan que te la van a quitar, ¿qué vas a hacer? ¿Has firmado un contrato de permanencia por un siglo? ¿Google se ha comprometido contigo que en un siglo te va a mantener la cuenta gratuita? Pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿De acuerdo? Bien, así que atentos porque detrás de todo esto hay empresas. Yo creo que el acceso a la información cada vez más importante. Si hubiéramos tenido tiempo, entraríamos en esta página, que es quizá la menos conocida, la de la WOC. La WOC es la Web of Science, la web del conocimiento. Qué nombre más rimbombante y atrevido. Pero realmente lo es, porque aquí están las principales revistas de todo el mundo. Es decir, si vamos buscando investigación de calidad, necesariamente en la WOC tenemos que entrar, porque hay 165 revistas de educación y 67 de comunicación, por decir 2 áreas que trabajo habitualmente, y en esas revistas tenemos que consultar, porque ahí vamos a tener pues la criba de la criba de la criba, es decir, la primera división de honor de las publicaciones de todo el mundo. Por supuesto, al 95% en inglés, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Toda la presentación tiene el vínculo hecho. Si os dais cuenta, está la manita por ahí, como vaya a tener la presentación. Por cierto, ¿va corriendo la hoja con la...? ¿Lo hacemos después? No, lo que pasa es que como no ha corrido la hoja y va a ser muy difícil que se lo ponga... Después... Lo vamos a colgar en la web del Congreso, perfecto. Vamos a colgar la presentación para que todo el mundo la tenga disponible y se la pueda bajar, perfecto. ¿De acuerdo? Estupendo. Gracias. Bien, seguimos entonces, vamos a saltando esta página para no entrar, pero que la tenéis ahí, podéis entrar y por tanto ver publicaciones. Bien, otro tema fundamental, no solamente el acceso, sino también la gestión de la información. Otra cosa que también nos perdemos y nos caemos. Cada vez más tenemos que saber gestionar la información. Saber cómo todo ese cúmulo de información, hasta hace poco tiempo el problema era acceder a la información. Yo recuerdo que para hacer mi tesis tenía que coger un tren, irme toda la noche a Madrid, meterme en la Biblioteca Nacional, estar todo el día trabajando y coger otro tren toda la noche viajando a mi casa. Bueno, pues eso ya, por fortuna, está superado. Pero el problema hoy no está tanto en el acceso como en saber gestionar, saber clasificar, organizar. Bueno, pues esto tiene también sus dificultades y no es fácil, no es fácil. Yo he puesto una herramienta científica muy buena, que es licenciada, pero que casi todas las universidades potentes la tienen, que es el RefWork. No sé si lo conocéis, pero es una herramienta muy buena que os recomiendo, porque es una forma de clasificar en web 2.0, es decir, en la nube, toda tu información, de forma que puedas acceder en cualquier momento a tus artículos, tus documentos, tus presentaciones, las presentaciones de otros, todo perfectamente clasificado. Os he puesto también otra que conoceréis más porque es más popular, Delicious,
Por supuesto, Google Docs es un sistema también de clasificación. Y a mí me gusta mucho, no sé si conocéis, el Dropbox. ¿Cuánta gente conoce el Dropbox? Un 50%. Vale, es un número, bueno, aceptable. Es una herramienta súper sencilla que se mete en el propio escritorio, que es gratuita, entre comillas, porque el que se acostumbre a Dropbox dentro de 2 o 3 meses está pagando. ¿Por qué? Porque te dan un almacén corto que en un momento determinado tú tienes que ampliar, porque empiezas a acumular. ¿Quién borra hoy día? No tenemos todavía conciencia de la basura digital, pero existe la basura digital. Y hay que desarrollar también la ecología digital. El tener, yo por ejemplo con mis profesores, en mi repositorio, en mi Moodle de la universidad me tengo que pelear, porque algunos meten cosas hace 5 años y nunca quitan nada, y venga a meter vídeos, ¿no? Y otro me llama y dice, mira, que como voy a poner un vídeo en clase, un largometraje, lo voy a subir a Moodle y voy a dejar ahí el vídeo entero. Mire usted, un vídeo no se puede poner, un largometraje de 2 horas no se debe poner para hacer una proyección. Primero porque eso tiene una licencia y segundo porque usted está haciendo basura digital para un consumo esporádico. Tendrá que buscar un sistema de quita y pon, ¿de acuerdo? Os recomiendo sobre todo para aquellos que os guste el tema científico de investigación, RefWord. Casi todas las universidades, como comento, están suscritos y es una herramienta que está vinculada a las bibliotecas y que nos permite clasificar de una forma muy sistemática, muy organizada la información y además compartirla con más gente. Yo, por ejemplo, mi grupo de investigación, mi proyecto de investigación que tengo ahora, estamos 30 universidades y compartimos con RefWord y con Dropbox toda la información. De hecho, cuando nos vemos para comer. O sea, nuestras sesiones de trabajo son comer. Trabajamos cada uno desde su puesto. Hemos roto el modelo tradicional. Yo tengo que verlos a comer porque entonces les pido cuentas. Entonces, si no los veo, ¿cómo le pido cuenta? En directo, para que no me puedan engañar. Porque por la pantalla me ponen la foto fija y entonces ya no lo percibo. Pero realmente el trabajo lo hacemos a distancia, colaborativo, a través de herramientas que para eso están. Yo creo que esa es la gran ventaja que ofrecen todas estas herramientas. Si hubiéramos tenido tiempo, hubiera entrado en el Dropbox, sobre todo para aquellas personas que no lo emplean, para que vieran qué sencillo es. Qué sencillo, porque también esa es otra de las grandes ventajas de las tecnologías. Cada vez son más sencillas, más usables, más intuitivas, y eso también es una gran ventaja. Por supuesto, no solamente gestionar el conocimiento, también producir conocimiento. Con herramientas clásicas, tanto de software libre como de software licenciado, como también con plataformas de teleformación como Moodle. Si hubiéramos tenido tiempo, me hubiera gustado entrar en lo que yo tengo hecho, porque sabéis que Moodle la ventaja que tiene, que al ser software libre te permite mucha plasticidad. Nosotros en Huelva hemos desarrollado una oficina de software libre y hemos desarrollado muchas aplicaciones específicas para trabajar de forma muy multimedia y muy audiovisual en Moodle. Porque lo que no puede ser es los alumnos, es decir, gran problema que tenemos. Los alumnos cuando entran en una página de las que a ellos les gustan, ¿qué se encuentran? Vídeos, imágenes, torrente audiovisual. ¿Es correcto o no? De hecho, Internet ha triunfado cuando ha copiado la televisión. Cuando Internet lo empleaba Manolo en los años 90, que eran primero una línea para entrar en una página web con caracteres especiales que decís, bueno, ¿y dónde está la ñ subida que no eras capaz de encontrar con control F 18 el carácter correcto? Era complicadísimo. Y después cuando entraba eran páginas de todo texto. Hoy día las páginas que triunfan son páginas audiovisuales, muy próximo al mundo audiovisual, porque es el universo que entiende y que motiva y que entra por la vía emocional que decíamos antes. ¿Qué ocurre con las páginas web de los profesores? Pues seguimos con la idea de que la letra con sangre entra. La mayoría de las páginas web de asignatura de los profesores, PDF estático, lleno de texto. Yo no digo que el contenido no sea el que tiene que ser. Lo que estoy cuestionando es si el formato es el más adecuado para generar motivación, que es una palabra clave para que haya aprendizaje. No lo olvidemos. Cuando la motivación exclusivamente es el aprobar, es la motivación formal. Pero hay una motivación intrínseca que la hay que fomentar y que muchos maestros dicen que, bueno, pues que sí, pero que no, que les da igual, vamos. ¿De acuerdo? Me da igual suspender el 80% de la clase que suspender el 5%. Es más, me creo más importante si suspendo el 80%. Pero no me replanteo por qué ha suspendido el 80%. ¿De acuerdo? Bien, entonces en ese sentido yo creo que Moodle puede ser una herramienta fantástica. En producción del conocimiento,
también hay muchas herramientas. Vamos fatal, ¿no? Bueno, vamos, como está todo aquí, hay muchísimo más. La verdad es que había planificado 2 horas como me habían puesto en el programa, ¿eh? Pero yo he cumplido a rajatabla, pero bueno. Sabemos que las necesidades del guión a veces hay que cortar un poquitín. Bien, con producción de conocimiento. No sé si conocéis el Prezi, es una herramienta fantástica, fantástica. Es una herramienta de presentaciones que supera esto que estoy poniendo yo, que vamos linealmente, y vamos al concepto de muro de Facebook. Todo está ahí, el muro, y yo voy buscando y poniendo con un zoom en aquello que más me interesa. Os recomiendo que lo empleéis, yo lo hago muchas veces con mis alumnos para producir. Mis alumnos no me entregan normalmente ya ningún documento en papel, lo entregan en formato digital, telemático, para que aprendan las herramientas también de producción. Porque la ventaja de esto es que después tú lo compartes con otra gente. Y parte de lo que otra gente ha hecho. Fijaros que estamos cambiando el modelo del concepto de copia. Claro que hay que producir y hay que ser divergente y hay que ser creativo. Pero ¿por qué siempre partir de cero? Si yo parto de un 10, puedo llegar a un 18. Si parto de un 0, con que llegue al 8 ya he hecho mucho. ¿Correcto? Entonces, la ciencia se tiene que construir sobre lo que ya otro ha hecho. Y el concepto de copia es relativo. Es importante los derechos de autor, pero no significa que tengamos que siempre mantenerlo. Bueno, difusión del conocimiento, no sé si conocéis el ISU, es una herramienta fantástica que os recomiendo. Cualquiera se puede convertir en un editor ya. Hoy cualquiera se puede convertir en un editor, en un productor, tener un vídeo, tener un libro hecho y autoeditado y visible en cualquier parte del mundo. ISU es una herramienta fantástica, gratuita también, inicialmente, entre comillas, pero que nos permite pues colocar libros, investigaciones. Nosotros ahora las últimas investigaciones que estamos haciendo, primero las subimos a ISU y después las imprimimos o ya ni las imprimimos. Porque no es necesario imprimir. ¿Para qué gastar árboles si la difusión está vía red? Lo importante es que cuando la suba sea capaz de moverla, de generar conocimiento y canales participativos, a través de blogs. Os he puesto aquí una red, un blog profesional, Mendeley, que os recomiendo, muy interesante, porque a veces hay que irse a otros más profesionales, compartir conocimiento, etcétera. Bueno, yo creo la presentación estamos al 50%, quedan muchísimos más recursos, materiales. De hecho, aquí tenía, por ejemplo, enseñaros un canal multimedia que hemos generado en la universidad, que es televisión, pero es e-televisión. Ya el concepto de televisión también está cambiando. Los propios canales, los propios televisiones tradicionales están retransformándose a la red, porque hoy día el concepto de podcasts, incluso audiovisual, es el que está prevaleciendo. Nosotros también hemos hecho un modelo de televisión que tiene televisión en directo. Ahora mismo estamos retransmitiendo un congreso de Tartesos en Huelva. Tiene televisión a la carta, tiene televisión online y tiene una propia programación de televisión, con canales diferenciados por facultades, por centros, por servicios, con vídeos de última hora. Es decir, unas posibilidades inmensas que nos permiten, pues, aprovechando del tema audiovisual para, fundamentalmente, fijaros, la investigación, la vertiente institucional de la universidad, pero una tercera vía muy importante, la docencia. La docencia. Nosotros estamos fomentando ahora lo que se llaman los polimedia, que creo que aquí también los tenéis, aquí tenemos uno, que es utilizar las páginas web de los profesores que tan aburridos están, para que ellos también se expresen y hablen. Fíjense, aquí tenemos uno, pongo esto y terminamos. Un polimedia, que es el profesor con su presentación hablando. Y esto, nosotros por ejemplo en el máster, todos los profesores colgan su polimedia. De manera que tú puedas estar, aquellos conceptos importantes que tú los alumnos tienen que repetir 20 veces, cuélgalo en la red, en tu página. Y que ellos te vean en formato visual, expresándote con tu voz. Ya eso no es imposible, ya eso es posible totalmente. Fíjense esto. A ver. Bueno, parece que la red no nos está acompañando, ¿vale? Fíjense que está el profesor y está su presentación grabada, y puedes ver el profesor y la presentación simultáneamente. Ya no es solamente ver la presentación por internet como vais a verla, sino que podemos ver un vídeo del profesor y un vídeo de la presentación simultáneamente. Y las dos cosas de forma que esto puede estar colgado en las propias páginas de los profesores. ¿Por qué las páginas de los profesores tienen que ser texto puro? ¿Dónde está escrito eso? Porque no tienen que ser audiovisuales, con formatos atractivos, con muchos recursos, con muchos vínculos web, para que realmente eso se haga, nos acerquemos al alumno con las vías que el alumno emplea para aprender fuera del aula. Porque sin duda alguna ahí tenemos muchas cosas que aprender para realmente hacer la enseñanza más eficaz, más atractiva y más adaptada a los nuevos tiempos.
Bien, yo creo que con esto, como estamos mal de tiempo y me gustaría que comentarais alguna cosa más, tenía más experiencia puesta aquí de otros recursos, por ejemplo, también tenemos una radio universitaria con muchos podcasts para aprender, que vinculamos también con las asignaturas y que están clasificados en las diferentes áreas, y tenemos un montón de recursos de este tipo vinculados, tenía también puesto el Polimedia, los recursos multimedia de la universidad que estamos empleando, para que cada vez más el tema audiovisual y el tema multimedia sea un factor que entre en la educación, simplemente por puro egoísmo, porque son recursos que están demostrados que fuera del aula funcionan bien. ¿Por qué tenemos que renunciar a estos recursos para conseguir los objetivos que tenemos en la educación? O sea, no olvidamos los objetivos, lo que cambiamos son los procedimientos. Y las TICs son unos fantásticos procedimientos para transformar la educación con un modelo mucho más actual y mucho más en sintonía con lo que están pidiendo las nuevas generaciones. Pues muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona de la audiencia que le quiera hacer alguna consulta al profesor Aguadet? Sí. Sí, no, es que ante la imposibilidad física de pasar una hoja, hemos acordado que vamos a poner la presentación en la web del Congreso para que todos ustedes que estén interesados la puedan bajar de ahí. ¿Le parece? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Segundo, ¿Sí? lleva el micrófono. Sí, usted puso como título de la presentación Tecnologías de Comunicación Multimedia para Docencia y la Investigación en la Universidad. Y en una parte de su presentación hablaba de comunicación, que no significa conocimiento, sino que también había que redefinir eso. Me interesaría saber, bueno, por qué este desplazamiento de tecnologías de la información se corre, digamos, en el título, que de alguna manera sí lo presentó en el recorrido que hizo, pero profundizar un poco en la definición de comunicación, cómo ve la relación de la comunicación con el saber o la relación información-comunicación-saber y esta toma de decisión de trabajar sobre la reflexión, o sea, la relación comunicación-reflexión, ¿no? Sí, no sé si se entiende la pregunta. Bueno, creo que un poquitín sí. Es verdad que he pasado muchos temas de pasada, es decir, realmente no hay tiempo ni tampoco es este el espacio adecuado para hacer una reflexión en profundidad de estos temas. Sí, solamente he querido resaltar que tenemos que tener cuidado con el aspecto de las TIC en un sentido salvífico. E incorporar el factor comunicativo nos permite situar, posicionar mejor, y el factor de conocimiento nos permite mejor situar, posicionar el tema de TIC, que efectivamente nos da muchas soluciones a muchos de los problemas y que puede ser una perfecta herramienta, entendida como su globalidad, para transformar la educación desde ese modelo decimonónico a ese modelo que no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos cómo no debe de ser. Y el factor conocimiento y comunicación creo que pueden ser palabras claves para ese salto cualitativo de lo tecnofílico, como yo decía, hacia unas actitudes más críticas como las que defendía Robinson, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que no hemos tenido mucho tiempo para hacer una diferenciación entre comunicación y conocimiento y sus vinculaciones con las tecnologías, ¿no? Pero en suma, yo creo que es un buen paradigma, por emplear la palabra de Ken, esa visión de que las tecnologías tienen que tener siempre un planteamiento de toma de distancia ante ellas. Es decir, realmente nos están transformando nuestra vida, todas nuestras formas de vivir y de comportarnos, nos están transformando nuestra forma de trabajar y de relacionarnos con nuestros alumnos, pero tenemos que saber que no cualquier transformación va a mejor y que hay grandes engranajes comerciales, mercantiles, detrás de las tecnologías y de la producción. Es decir, ¿por qué las pantallas de alta definición empiezan a aparecer ahora si están desarrolladas hace 20 años? Hay que plantearse esas cosas. ¿Por qué el iPad sale en determinados momentos y no en otros? Es
Es decir, ¿por qué esas campañas mediáticas de lanzamiento que nos salen en la televisión, que nos enseñan en las calles de Londres con la gente esperando para entrar a la tienda de Mac a comprar? Bueno, todo eso tiene detrás un trasfondo mediático, comunicativo, que yo creo que en ese paradigma es mucho más entendible una visión crítica de la tecnología. Por supuesto, yo soy un auténtico forofo, como creo que habéis podido observar, del uso tecnológico en la educación y en todos los contextos vitales, ¿no? Pero también es verdad que creo que a veces los que creemos en las tecnologías nos dejamos de alguna forma reconvertir fácilmente a un uso para, por ejemplo, fijaros, la escuela 2.0 de las administraciones públicas. Se ha gastado infinitos dinero en los aparatos. En los aparatos. Cuando digo aparatos, me refiero a aparatos. En portátiles para, por ejemplo, los niños. Esos millones, habría que ver la rentabilidad que han tenido. Es decir, ese análisis del impacto de las TIC en los procesos educativos reales. Porque a un niño se le ponga un ordenador por delante, ¿se garantiza realmente un mejor aprendizaje? ¿Qué docente puede decir que la simple presencia de un portátil en el aula garantiza un mejor aprendizaje? Estoy convencido que ningún docente cabal es capaz de decirlo. Pero en cambio los políticos han apostado por esa teoría, que la mera presencia de un equipo portátil por cada alumno en todas las asignaturas. Mire, la primera experiencia que hubo de centros TIC fue en Extremadura, y yo recuerdo, nosotros hicimos un I+D sobre el impacto de los centros TIC, los procesos de enseñanza-aprendizaje, un I+D, es decir, por tanto, investigación al menos seria, longitudinal, y con muchos recursos e instrumentos y muchas observaciones y entrevistas y grupos de discusión. Bueno, y curiosamente en Extremadura detectamos que había profesores que estaban buscando como locos un aula que no hubiera portátiles, porque querían enseñar sin portátiles, porque hay cosas que se enseñan mejor con la reflexión sin una máquina por delante. No sé si te he respondido, si quieres después ahora seguimos hablando, pero la idea fundamental es que yo creo que esa visión crítica ante las TIC no la podemos perder. Y ojo, porque el aparataje, como yo le digo, tiene también sus consecuencias perversas. Y en política es fácil caer en que el aparataje garantiza, es decir, vender que los alumnos están conectados al mundo contemporáneo porque tienen un portátil encima de la mesa, es una perversión. Es una perversión. Y un gasto impresionante económico. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ese tipo de política, si se reflexionaran y si se partieran de las conclusiones de la investigación, no se adoptaban. Por supuesto que soy partidario, yo creo que radical, de que hay que hacer uso de las tecnologías en el sistema educativo y en todos los sectores de la vida, porque no podemos vivir sin tecnología. Quien lo intente será un fracasado, será un fracasado. Lo que pasa es que hay que aprender a convivir con ellas, vivir con ellas, que es convivir. Convivir de una forma eficiente, inteligente, activa y crítica. Fíjense que todas estas palabras, ninguna son gratuitas. Activa, inteligente, participativa y crítica. Bien, ¿alguna pregunta más? Si queréis, podemos seguir hablando ahora, ¿vale? Me interesa mucho tu debate. Sí, básicamente si en el grupo de investigación, no sé si hay otra. Sí, puedes. Si en su grupo de investigación trabajan sobre modelos alternativos al modelo transmisivo, y ahí cómo está ingresando la idea de comunicación e interacción. Bueno, tenemos algunos estudios hechos, pero fíjense que todo esto es un campo totalmente novedoso. Yo os he dicho antes, nos hace falta huestes de investigadores. Investigadores no estoy hablando de gente que sean IP de un proyecto I+D, no. Estoy hablando de gente que en su aula plantee con sus alumnos, o quien esté en sistema de educación a distancia, o quien esté en bachillerato, en secundaria, en universidad, en su aula se replantee cómo retransformar la enseñanza, porque yo creo en los pequeños pasos, no creo en los pasos políticos. Creo que los pasos políticos solamente tienen sentido cuando realmente hay una comunidad que lo ha demandado. Creo que la transformación tiene que venir de abajo, nunca de arriba. Las de arriba siempre fracasan. Son siempre de escaparate y de prensa. Creo en los maestros y las maestras que transforman su enseñanza y que reflexionan sobre lo que sus alumnos demandan y lo ponen en marcha. Yo creo que esos modelos alternativos, hay mucha gente que lo están practicando. Cuando tengas posibilidad de ver las 200 comunicaciones que se han presentado aquí, te encontrarás muchísimos modelos alternativos. En suma, lo que yo he dicho es una reflexión sobre lo que mucha gente ya está haciendo. Lo que pasa es que tenemos que dar el paso de que esto, en lugar de ser experiencias aisladas,
poco a poco se sistematice, y que el modelo transmisivo pase a ser el modelo denostado, no como ahora. Hoy día muchas veces el innovador es el que se ve mal, porque ni le pagan más, ni los compañeros se lo reconocen. Creo que hay que cambiar ese chip también, es decir, el que realmente trabaja y lucha por hacer una mejor enseñanza con sus alumnos debería estar premiado y no castigado como está hoy. Algunos compañeros se ríen cuando uno intenta hacer cambios y transformación en su clase. Entonces yo creo que, por supuesto que hay muchos modelos alternativos, lo vas a encontrar en las propias comunicaciones de este congreso como en casi todos los que vamos, ¿no? Porque sin duda en este tipo de foros nos encontramos gente que creemos en esto y que queremos transformarlo. ¿De acuerdo? Bien, por favor, por aquí, el profesor Medeira. Buenos días. Eu sou Mário Medeiros de Brasil, portanto não hablo muito bem o idioma espanhol. Portuñol. Portuñol, um pouco, sim. É claro que a necessidade de cambio de paradigma na educação é bastante necessária. É claro que nós estamos em momento que percebemos muito bem os inconvenientes do modelo acadêmico de enseñanza. E nós percebemos muito bem as virtudes do modelo tecnológico de las TICs. Pero nós não percebemos muito bem hoje os inconvenientes de las TICs em la educação, como estamos a esquecer as virtudes do modelo acadêmico. E nós outros, quando estudamos a aplicação de las TIC em educação, muitos investigadores dizem que hace falta uma didática apropriada à utilização de las TIC para esta coisa específica que é a educação formal. Não é a mesma coisa utilizar as redes sociais, por exemplo, para fazer uma convocatória pública para uma manifestação. Outra coisa é utilizar as TICs para reflexionar acerca das possibilidades de realização de nossos projetos sociais, por exemplo. Me gostaria ouvi-lo acerca destas questões, destas diferenças de aplicação de las TICs, porque as redes sociais são muito buenas para uma coisa, para outra, nem tanto. Me gostaria ouvi-lo sobre esto. Bien, yo creo que también eso es casi una conferencia completa, porque eso abre muchos interrogantes. Es decir, realmente los investigadores de TIC tenemos más interrogantes que respuestas. Es decir, no tenemos muchas respuestas. Yo he sido profesor de primaria, he sido profesor de secundaria y ahora estoy en la universidad. Con lo cual, bueno, pues tengo para mí el lujo de poder haber estado en contacto con alumnos de todo el sistema educativo. Y sinceramente te puedo decir que tenemos muchas dudas los que trabajamos con estos campos. Está claro, fíjate que hace 5 años nadie hablaba de redes sociales, lo decía antes. O sea, es una realidad totalmente nueva, pero totalmente nueva de que hoy día no hay ningún chico o chica que no esté trabajando con 2 o 3 redes sociales simultáneas. Y que además en un foro de este tipo nosotros preguntamos quién emplea redes sociales y hay una frontera totalmente delimitada de más 30 menos 30. Las personas que tienen más 30 emplean estrategias asincrónicas de comunicación y pocas emplean redes sociales. Pocas emplean redes sociales. En cambio, de menos 30, nadie emplea el correo electrónico ya como vía de comunicación. Entonces, fijaros que ahí hay un salto generacional muy importante que evidentemente va a marcar. Yo creo que las redes sociales tienen muchas posibilidades en el mundo educativo, pero todas por explotar. De hecho, en el Congreso hay algunas comunicaciones sobre redes sociales que las voy a leer con mucha atención y que posiblemente me voy a poner en contacto con los que lo han hecho, porque creo que es un campo, yo a mis alumnos les estoy insistiendo mucho, tanto en el máster como en el doctorado, que hay que empezar a hacer tesis doctorales sobre este tema, porque es un tema que hay que estudiar, porque hay que ver las posibilidades que puede tener para el mundo educativo. Coincido contigo de que realmente las posibilidades transformadoras que las redes sociales fuera del mundo educativo están demostradas. La primavera árabe, como se ha llamado, yo creo que también de alguna forma mediática
se ha vendido que ha sido a través de las redes sociales, pero sí ha sido un factor importante y desencadenante, ¿no? Como igual el movimiento 15M no hubiera existido como tal si no hubiera sido a través de las redes sociales. Pero todavía, yo creo que además hay un autor que dice, creo que también lo dice Julio, que va a venir más tarde para estar aquí con nosotros, que el problema de la escuela es que siempre ha dejado pasar todos los trenes de las tecnologías en su momento adecuado. Es decir, cuando surgió el vídeo entró en la escuela mucho más tarde de que tuvo una penetración social. Y pasó con la televisión, y con el cine, y con la radio, y con la informática, y con Internet, y con las redes sociales. Fijaros que he ido contando casi como la sucesión de las principales tecnologías del siglo XX. La escuela nunca creyó en el cine, creyó que era una subcultura. ¿Quién hoy puede defender que el cine no es un arte como la poesía? Pero es que la escuela lo consideró un subgénero, al cine en su totalidad, no estoy hablando de determinadas películas, pero lo mismo pasó con la radio y con la televisión y con el vídeo como sistema de televisión más que superaba ya el concepto del tiempo, y pasó con la informática al principio, y cuando se ha creído en la informática se ha creído en esa vertiente barniz tecnológica aparataje exclusivamente del aparato, no en sí del potencial crítico y educativo que tiene las tecnologías. Entonces yo en ese sentido creo que ahora puede ser que se nos pase también el tren de las redes sociales, porque sin duda alguna esta es la herramienta comunicativa que están empleando nuestros chicos y chicas hoy día. Menos 30 años, las redes sociales es la vía de comunicación. La vía de comunicación. Fíjense que además con un cambio abismal. Hace 2 años Facebook era lo más. Fíjense ahora Twitter. Ha ido cambiando radicalmente. Y hace 5 años nadie sabía nada de Facebook ni de Twitter. Pero es que hace 5 años lo más era Messenger. ¿Quién emplea Messenger hoy? Fíjense el cambio. Entonces, es una realidad que va cambiando, pero tiene unas constantes que habría que estudiar y ver sus posibilidades educativas, que son muchas, sin duda, porque por primera vez tenemos herramientas donde yo he hecho un Twitter aquí y lo he lanzado a la red. Mientras que estaba el rector hablando, he hecho un Twitter y lo he lanzado. Pues ahora mismo hay 200 seguidores que están siguiéndolo, con foto incluido. He hecho la fotografía y he lanzado la fotografía y un texto. Eso ha sido imposible hasta ahora. El otro día me decía un grupo que hace cine alternativo y cooperativo con Latinoamérica, que estamos haciendo una serie que vamos a presentar a las universidades a partir de marzo, y ahora mismo están grabando en Venezuela, en la selva. Pues me decía, le pregunté, digo, bueno, ¿y qué cámaras lleváis para grabar? Dice, hacemos cine de alta definición con una cámara de foto. Una cámara cara, pero con una cámara de foto se hace cine de alta definición. Imagínense los cambios que se están produciendo en las tecnologías. Claro, imaginaros en la selva, llevándose los equipos profesionales de cine para grabar. ¿Cuánto cuesta eso? Sobre todo cuando es cine cooperativo y cine solidario, ¿no? Bueno, yo creo que nos falta mucha gente que investiguen, que trabajen. Primero que hagan buenas prácticas, porque ese es el primer paso. Es decir, nadie puede investigar que no haya sentido la sensación de tener buenas prácticas. La investigación en este campo tiene que ser una investigación muy aplicada. Dejémonos de definiciones, de conceptualizaciones. Está muy bien situar nuestra investigación en un paradigma o en un marco conceptual, pero finalmente lo importante es la reflexión que vamos a hacer con nuestros alumnos y ser capaces de describir la realidad para transformarla. Y aquí la descripción de la realidad hay que tener presente que es una realidad muy movible, muy dinámica, y por tanto que nos requiere un ojo visor de forma permanente. Me van a disculpar, han pedido la palabra allí. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Es que vamos muy ajustados de tiempo. ¿Sí? Allí al final. Vale, muchas gracias. Pues esta es la última palabra. Vale, yo me quedo después por si queréis comentar algo. Estoy a vuestra disposición. Profesor, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Toro, vengo desde Colombia. Y tengo una pregunta muy concreta. Usted hablaba dentro de uno de los componentes esenciales, la formación del profesorado. Mi pregunta es, ¿cómo utiliza la Universidad de Huelva todo ese tipo de entornos para la formación de los profesores universitarios? Bien, nosotros, la formación del profesor universitario para nosotros es clave. Es clave. Es decir, los profesores universitarios tienen un miedo atroz a las tecnologías. Estoy hablando de mi universidad. 1000 profesores, una universidad pequeñita, 1000 profesores,
Pero nosotros estamos, por ejemplo, hemos hecho recientemente unas jornadas prácticas, así se llaman, talleres prácticos de aprendizaje de nuevos recursos para Moodle. Bueno, pues hemos tenido 300 profesores de los 1000 apuntados de cómo utilizar nuevas aplicaciones, cómo utilizar el audiovisual, cómo meter contenidos multimedia, cómo emplear el scroll para hacer páginas que después sean interactivas y que se vinculen. Yo creo que es muy importante fomentar la formación de los profesores. Cuando los profesores se enfrentan por primera vez, tienen miedo, porque la tecnología siempre ha creado miedo. Es decir, recordar el vídeo, que a los adultos les daba miedo tocar los mandos y los niños tocaban todos los mandos. Y con igual que digo el vídeo, digo los terminales, los smartphones. ¿Cuántos adultos tienen un smartphone y lo único que hacen es llamar por teléfono? No hacen nada más. Le han regalado el teléfono de mayor tecnología para hacer un consumo mínimo del mismo. Pues entonces no tengas un teléfono de alta definición, si no lo vas a emplear. Ten un teléfono con las teclas y punto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido yo creo que la formación es clave, porque cuando uno está formado, pierde por supuesto el miedo y empieza a verle las virtudes. Del miedo a la virtud hay un solo paso, la formación. La formación. Y falta mucha formación. A pesar de que hay mucha formación, a veces esa formación está mal enfocada, porque en muchos casos no se basa en investigación. La buena formación es la que se basa en investigación, en la que describe las carencias. Nosotros hacemos muchos estudios de nuestros profesores, sus limitaciones, sus miedos, sus fobias, porque partiendo de ahí es donde realmente puedes plantear. Mucha formación es de carácter teórico, o mucha formación es de carácter tecnológico, o mucha formación es de carácter avanzado. No me interesa formar al que sabe mucho, ya se aprende solo. La formación fundamentalmente debe ser básica y aplicada, y pensando en el que no sabe. Es lo mismo que tenemos que hacer en un aula. Si tú te adaptas tu nivel al alumno que más sabe, perfecto, para él. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Entonces, yo creo que hay mucho desconocimiento en la universidad de los recursos. Muy pocos profesores saben coger una cámara de vídeo y hacer un pequeño documental que les pueda servir a sus alumnos. O enfrentarse, vamos, nosotros tenemos 4 estudios en la universidad, que los he montado yo, vamos, con mi equipo, para hacer este tipo de montaje de polimedia. Bien, pues los profesores cuando les encienden los focos, van al estudio con normalidad. Cuando le encienden los focos y le ponen el micrófono delante, se ponen muertos de miedo. Muertos de miedo. No estamos acostumbrados a hablar ante un micrófono o ante un foco. Entonces, eso genera una tensión que la única forma de superarla, claro, cuando van 3 veces, se aficiona. Y ahora le tengo que decir que ya no puede ir más veces, porque es que quiere chupar el estudio todos los días para él. Pero inicialmente, convencer a un profesor que se ponga ante una cámara y ante un micrófono y un foco es realmente una labor a veces fracasada. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a hablar en público. Es decir, las habilidades fundamentales que tiene que tener un docente, hablar en público sí, con mis alumnos en mi clase, punto. Ni en un escenario mayor, ni en un escenario con cámara. Realmente tenemos limitaciones que están provocadas por el sistema educativo, ¿no? Sin duda no son consecuencias de las personas, son consecuencias de un modelo de aprendizaje basado en la transmisión, en la recepción y la repetición escrita. Nos ponen un papel y escribimos un examen rápidamente, pero es lo que hemos hecho toda la vida. Es lo que hemos hecho toda la vida. En todo caso, si la exposición era oral, con el profesor delante y solo. ¿Cuántos alumnos de doctorado tengo yo que el día que van a leer su tesis dice, por favor, diga usted que no vaya nadie, que es que me pongo muy nervioso? Hombre, pero si vas a ser doctor, alto grado de la universidad, máximo grado, ¿cómo me vas a decir que te pones nervioso porque haya un público escuchándote? Pues mis alumnos, por ejemplo, la semana que viene tenemos la lectura de los trabajos finales de máster, retransmisión online para América. Y está anunciado que va así. Quien defiende su trabajo final de máster tiene una retransmisión online allí con una cámara por Adobe Connect para que se pueda ver desde toda América. Porque es fundamental que aprendan a perder el miedo al público. Si uno tiene una idea y está convencido de ella, tiene que difundirla, tiene que divulgarla. Y el problema es que es la formación previa. Hemos hablado del sistema educativo con una serie de carencias, pero también el sistema formativo del docente desde la propia universidad y desde la propia formación. Por eso los sistemas a distancia son fundamentales. Para ir generando esta transformación hace falta mucha formación y hace falta y los sistemas a distancia tienen la gran ventaja de que pueden aprovechar todos estos recursos cada vez con más potencia. Y ojo, he dicho, distancia no significa no personalización, al contrario, a veces puede ser lo más. Os digo, me voy sin conocer vuestros nombres y a mí me gusta conocer el nombre de las personas a las que hablo, pero el sistema presencial tiene anonimato también, lo estáis viendo.
¿de acuerdo? Yo no sé si todo el mundo, si alguno se ha dormido, yo muchas veces voy a congresos, fui el año pasado a China y menos mal que me avisaron, dice, mira, no te preocupes si la gente se duerme, porque aquí es normal dormirse en las conferencias. Bueno, menos mal que pusieron las luces a mitad, porque al rato vi que toda esta banda estaba dormida. Pero ahora se despertaban y se dormían los del centro, iban como por bandas. Yo ya no sabía si hablaban español, en chino, en inglés, porque aquello cada vez iban moviéndose zonas y además se dormían por zonas, ¿eh? Pero se despertaban y seguían con normalidad y después preguntaban locamente, preguntaban muchísimo. Incluso los que estaban dormidos, pero sí se estaba dormido cuando conté eso. Bueno, pues parece que no se duermen del todo, ¿no? Quiero deciros que la personalización es muy importante, ¿eh? Y los sistemas educativos a distancia hoy día con las tecnologías que tenemos van a ser una auténtica revolución. Estamos en el comienzo. Yo he dicho que estamos en una nueva generación. Nosotros no lo vamos a percibir porque no tenemos la distancia histórica que dicen los historiadores que hay que tener para ser conscientes de una transformación radical, ¿no? Pero sin duda, fíjense la revolución del libro. El libro. Las editoriales están muertas. Las editoriales convencionales están muertas. Porque ya no venden libros. Porque ya no venden libros, ¿eh? No he hablado de mi revista, que tiene la edición papel, edición romántica, mantiene el papel, pero la edición realmente que se lee mi revista es la edición digital, pero porque se lee en Hong Kong, porque se lee en Australia, porque es una revista que nosotros hemos optado ya por decir, nosotros creemos en el español como lengua de cultura, pero ojo, el español no es la lengua franca mundial. Y nuestra revista va en bilingüe, español e inglés, con 2 ediciones diferenciadas, pero en Hong Kong nos leen en inglés, no nos leen en español. Ojalá nos pudieran leer en español, pero no lo hemos conseguido todavía, que los chinos, aunque ya cada vez más chinos que se vienen a España y a Latinoamérica, por supuesto, pero sin duda alguna nos queda todavía una labor ahí que hacer, ¿no? Pero la revista se lee en inglés y se lee en digital. De hecho, por ejemplo, las estadísticas de Latindex, el año pasado tuvimos 489.000 entradas, pero es que imprimimos 2.000. Bueno, 2.000 en España y 2.000 en Ecuador. Imprimimos 4.000 ejemplares en papel, que es una locura para las revistas científicas, que imprimen 300. Nosotros 4.000. Pero es que en Internet, solamente en Dialnet, solamente uno de los 8 repositorios donde está alojada a texto íntegro, uno de los 8 tuvo 484.000 citas, entradas. ¿Cómo vamos a comparar el papel con lo digital? Son 2 mundos totalmente distintos, ¿no? Comunicar, ahora voy a hacer un poquito de publicidad, trabaja las tecnologías y la educación. Y es una revista abierta, con 1.600 artículos, ¿eh? Os invito tanto a leer como a escribir. Es difícil publicar, pero no imposible. Entonces os invito a que si estáis interesados y os gusta el tema de tecnología, primero os leáis, porque hay que leer mucho de este tema. Al que le interese este campo tiene que leer mucho. Y digo leer, ¿eh? Porque la lectura no está perdida. Una cosa es el libro y otra cosa es la lectura. Antes se leía en pergaminos. Yo no enseño el ISU, pero en el ISU se puede leer perfectamente en pantalla. Yo en mi casa lo que tengo son 2 pantallas de 30 y trabajo con 30 y en LED. ¿Por qué? Porque no voy a perder la vista, porque leo por ahí. Y por muy cara que sea, para mí es más importante la pantalla que el procesador. Y 30, para que yo pueda ver grande. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, os invito a que sigáis trabajando estos campos, a que hagáis buenas prácticas y que traduzcáis esas buenas prácticas en investigaciones. A veces pueden ser investigaciones de aula, que son tan importantes como las investigaciones científicas amparadas por las agencias de calidad nacionales. Son tan importantes y por ahí se empieza. Viendo cómo reaccionan nuestros niños y nuestras niñas, nuestros alumnos universitarios, los profesores, si soy formador de profesores, porque a partir de ahí uno construye su ciencia y después pasar a una investigación más seria es un simple paso. Hace falta mucha gente que investigue en este campo porque es un campo que está por hacer. Bueno, pues expresar mi agradecimiento al profesor Ignacio Aguadet por querer compartir tan amablemente su conocimiento, su experiencia y sus interesantes reflexiones con todos nosotros. Muchas gracias.